Pero me llama la atención cuando dice que cuando alguien busque busque ayuda, nosotros no podemos negarle la ayuda. ¿Sabe cómo se llama eso en el mundo espiritual? Una palabra llamada servicio. Y el sabio, la Biblia dice que el sabio es y fue diseñado para servir, no para ser servido. Por eso la Biblia habla que Jesús dijo: yo no vine para ser servido, vine para servir. Y Él es el sabio de sabios. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces mire lo que le voy a enseñar en esta mañana. La sabiduría te da 4 procesos en tu vida, te va a llevar a 4 procesos en tu vida donde tú vas a ver, y muchos van a ver, tu antes y tu después. Diga conmigo, el antes y el después. La Biblia dice que nuevas son cada mañana. Y hay unos procesos en la vida que la sabiduría te va a llevar y te van a coronar como una persona de Dios. El primero, y regálame la primera distinción, por favor. Ponlo por favor aquí, Juancho. Lo primero que la sabiduría te va a colocar es una palabra llamada distinción. Quiero que la anote, por favor. La sabiduría te hace distinguirte de otras personas. La sabiduría es aquella que muestra la persona donde algún día estuviste y lo que hoy en día es gracias a ella. La sabiduría, iglesia, ¿la qué? La sabiduría te da una distinción, te da un reconocimiento, te coloca en un lugar especial. Por eso nosotros no somos distinguidos por lo que tenemos, sino por lo que creemos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso allá afuera tú nunca vas a ser distinguido por tus riquezas, o por tu carro, o por tu casa, o por la pinta que llevas. Tú vas a ser distinguido por la manera en que hablas, por la manera en que confiesas, por la manera en que tienes tu gente, por los que están a ti, al lado tuyo, si están felices o están tristes. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. No eres distinguido, tú no debes ser distinguido por la casa ni por nada, ninguna obra física o económica, ni siquiera. Eres distinguido porque la gente que está a tu lado es una gente feliz. Están tranquilos porque el sabio da seguridad. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces la sabiduría lo primero que hace es aprender a distinguirte. Te coloca un sello de distinción. Eres diferente a todos. Eres apartado para cosas buenas. Por eso David, en el salmo que hablamos, decía que desde la juventud me enseñaste, decía David. Pero en el otro verso decía: pero me llevaste a ser sabio también en la vejez. La Biblia dice que somos como un árbol plantado junto a orilla del río, que aún en la vejez daremos fruto. ¿Frutos de qué? Sabiduría. La sabiduría te va a hacer distinguir, te vas a hacer diferente. Diga conmigo: yo soy diferente. Pero ¿sabe qué hace diferente al sabio? Iglesia, ¿sabe qué hizo diferente a Jesús? El servicio. Por eso esa fábula me cayó de anillo al dedo, porque él dice: sirve a los demás. Los otros, por no ayudar al ratón, todos terminaron en la olla. Una de las maneras donde Dios comienza a edificar al sabio es en el servicio. ¿Quieres ver una persona sabia? Mira cómo sirve a la comunidad. Mira cómo sirve a los vecinos. Mira cómo sirven en la iglesia. Mira, aún siendo jefe, aún siendo cabeza, cómo sirve a los que están abajo. No hay mayor mérito que tú estando arriba, tú puedas servir a los que están abajo. El mérito realmente se hace ahí. Porque si no seríamos unos asalariados. Si a mí los empleados sirven a un jefe, están siendo pagos por eso. Pero si el jefe estando arriba sirve a los de abajo, Dios mira eso con agrado. La Biblia dice que se le quitará el que menos tiene y se le dará el que más tiene. ¿Está conmigo, iglesia? Mire a la persona que tiene a su lado y dile: vamos a comenzar a servir. La distinción de todo sabio en la tierra es el servicio. Jesús, el sabio del sabio, al que a los 12 años fue encontrado en la sinagoga hablando con los escribas, con los fariseos, los tenía anonadados de su sabiduría, porque él crecía en estatura, en conocimiento, en sabiduría, en gracia para con los hombres y gracia para con Dios. Ese sabio de sabios servía. Diga conmigo: servía. Aún hacía milagros y les decía a la gente: no digas nada. Fue tanto
La obediencia de Jesús, que nunca hizo nada que no haya visto hacer al Padre, ni nunca habló a nada que no haya visto hablar al Padre. Porque siempre que lo llegaban, él decía: yo hago lo que he visto hacer del Padre y yo hablo lo que he visto hablar a mi Padre. Servicio. Pero en la sabiduría humana va conectada al ser servidos, mas no a servir. El sabio y el elocuente siempre será servido. No, en Dios el sabio sirve. Porque si Jesús lo dijo y lo hizo, tú y yo tenemos la obligación de servir, iglesia. ¿Cuántos quieren ser distinguidos? Que te distingas por tu servicio. Que te distingas por verte varado, por ver varado a alguien y te bajas y empujas el carro y le ayudas. Una vez íbamos con mi hijo Daniel Andrés de aquí para allá para la casa, y en la glorieta, toda la glorieta llegando a Chía, así, antes de entrar a Andrés Carne de Res, un señor venía de allá para acá en el carril y tenía un trancón porque preciso se quedó varado en toda la glorieta y estaba cayendo un lapo de agua. Y nadie se bajaba, todo el mundo era atrás con las estacionarias esperando a que el hombre hiciera algo. Y él no podía mover, y intentaba él mover el carro. Y nos pusimos de buen samaritanos con Daniel Andrés a bajarnos con ese aguacero, orillamos el carro, nos pasamos, lo ayudamos, lo empujamos, y qué gripa la que nos dio. Y uno dice: no, porque yo serví, entonces el Señor no va a permitir que me enferme. Mentiras, qué gripa tan brava, pero servimos. El sabio, y no lo digo porque nosotros somos sabios, porque somos necios y estamos en el proceso hacia la sabiduría, pero el sabio sirve. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, si tú quieres ser sabio y ganar todos los beneficios de la sabiduría según la palabra de Dios, vas a ser distinguido por el servicio. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Por qué, iglesia? Porque es necesario servir. Porque a veces la grandeza que tenemos, sabiduría, o a veces todo lo que Dios nos ha dado, no lo elaboramos para servir a las personas, para dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y tanta grandeza Dios nos ha dado, tanta grandeza Dios te puede dar, dígame amén por eso. ¿Cuánto lo creen? Que termina nuestra grandeza contaminando nuestro corazón, y terminamos pensando que fuimos diseñados para ser servidos, mas no para servir. Y Dios mira desde lejos a las personas que no les gusta servir. ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Quieres verte y reconocer, o mañana verte si eres una persona sabia? Sirve. Que tu distinción no sean las multitudes siguiéndote, sino tú sirviendo a las multitudes. Tú como cabeza sirviendo a tus empleados, escuchando a tu gente, sirviendo, porque Jesús vino a servir y no vino a ser servido. Y arriba en los cielos a Él lo servían, a Él lo adoraban, los ángeles le cantaban. El Verbo se hizo carne, bajó a la tierra y vino a servir. Nunca llegarás a la grandeza si no sirves a la gente. Mira a la persona que tiene a su lado y dile: prometo servirte más. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora hay una clave en la palabra llamada sabiduría. ¿Sabes cuál es? Que sin sabiduría nunca podrás servir a nadie, porque la sabiduría es la que te hace servir a la persona que tienes a tu lado. La sabiduría es la que te lleva a entender que para ser más grande ante los ojos de Dios tenemos que ser el más pequeño aquí en la tierra, lo dijo Jesús. Entonces, si tú quieres esta primera distinción, que son 4 las que nos va a dar la sabiduría en esta mañana. La primera distinción de la sabiduría es servir. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, ¿por qué es importante la sabiduría? Según la Biblia, la sabiduría es la llave más poderosa para abrir puertas, pero la llave más poderosa humanamente para mañana o hoy mismo abrir una puerta para que mañana seamos auxiliados, rescatados, promovidos, reconocidos. ¿Sabe cuál es esa llave? Anótela. No es Dios, no es la pinta, no es la belleza, no es la iglesia, no es el conjunto. ¿Sabe qué es? El servicio. Cuando sirves,
abres puertas inimaginables. Diga conmigo, preparándome para servir. ¿Está tomando, iglesia? ¿Será importante la sabiduría? La segunda distinción. Alguien que me colabora aquí, por favor, pero que sepa poner el volatico. Hágale, Juli. Bueno. La segunda distinción que se le coloca a una persona después, diga conmigo, después del servicio, y que coloca la sabiduría. Parece perrito de esos que son conmemorados, ¿cierto que sí? Pero no es así, eres un gran músico. La segunda distinción que Dios te coloca después con la sabiduría, anótela, esa le va a encantar porque es la que más le gusta a usted y a mí. Recursos. Dios da recursos a los sabios. Diga, mija, diga usted amén al menos, mi amor, por favor. Gracias, con lo que los demás no importa. Diga conmigo, recursos. ¿Cuánto no necesitamos recursos? Y no le estoy hablando solo de recursos económicos. ¿Cuántos padres en estos momentos no tienen recursos para administrar a sus hijos emocionalmente? ¿Cuántos padres no tenemos recursos para administrar a nuestros hijos espiritualmente? ¿Cuántos jefes tienen recursos económicos, le pagan los supersueldos, pero no saben hablarle a los empleados? Diga conmigo, recursos. La sabiduría te da recursos. Te puede generar recursos incalculables. ¿Cuánto necesitas de esos recursos, iglesia? Acuérdense la parábola del siervo fiel y los siervos infieles, donde Dios le dio a unos un talento, le dio 1, 2, 5 talentos. Unos los multiplicaron, otros los guardaron. Dios a todo el mundo le ha dado recursos. Eso es mentira del diablo, que nosotros unos sí y otros no. Nos dio según la medida de la gracia y del propósito de Dios, pero a todos, diga conmigo, a todos, Dios nos dio un recurso. Y Dios está colocando la sabiduría, Dios por medio de la sabiduría, porque Dios no le va a dar recursos al necio. No se los dará. ¿Por qué? Porque el necio, ¿qué va a hacer? Los va a mal administrar. Le va a dar una mala administración, no le va a dar una buena mayordomía, los va a desechar, los va como al que no le cuesta, no valora. Pues Dios sí valora sus recursos. Él sí valora cada bendición que te quiere dar, porque al Dios Todopoderoso le costó la vida en una cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Vamos, darle un aplauso a Dios, por favor. Él no vino a ser pobres. Diga conmigo, recursos. Pero la sabiduría te da los recursos, pero tienen que ser administrados. La parábola del siervo fiel dice que uno le dio miedo, tuvo un recurso nomás y lo enterró, y Dios lo desechó. Por eso hay gente que Dios le dio una oportunidad, pero no la tomaron, les quitó esa oportunidad, y dice la Biblia, y se le dará al que más tiene, porque sí ha sido buen administrador. Diga conmigo, recursos, iglesia. La primera distinción que Dios pone en un sabio es el servicio. La segunda distinción que Dios pone en un sabio son los recursos. La gente va a ver cómo tú, a pesar de la crisis, tienes recursos. Como tú, a pesar de lo atorado que parece el estado familiar de este país, nosotros, los hijos de Dios, tenemos recursos para sacar familias grandes, bendecidas, prósperas, multiplicables, llenas de vida y vida en abundancia. Dígame amén por eso, por favor, iglesia. Hay recursos. Sí hay recursos para tener unos adolescentes en casa, en control, diligente. Hay recursos. Si tiene a su mamá, dígale: mamá, Dios te va a dar más recursos, relájate. Y si tiene a su hija, pellizquela con toda la autorización. No, hijo, no. Diga conmigo, recursos. ¿Por qué se acabaron? ¿Por qué se están acabando los recursos? Porque el Padre dejó de ir a la palabra de Dios. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué se quiere separar ella de él o él de ella? Porque se acabó el recurso del amor. Ya no se sabe qué decir, no se sabe qué contar, ya no se habla, ya no hay comunicación. Recursos.
¿Por qué los hijos salen a tomar consejos malos a la calle? Porque cuando le preguntaron a papá y a mamá, no supieron qué contestar. Diga conmigo, recursos. La sabiduría te da recursos en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. No solo económicas, sino te da, obviamente, espiritualmente recursos, físicamente recursos, emocionalmente recursos. Un hijo de Dios, la Biblia dice, procurad presentarte a Dios aprobado, como obrero sin tacha. ¿Sabe cuál es el obrero sin tacha? Un obrero que siempre tiene recursos. El sabio, aún en la crisis, tiene tantos recursos que sale de la crisis. Sales de la crisis económica, sales de la crisis emocional, tu matrimonio vuelve y se estabiliza porque hay recursos. Pero solo esos recursos fueron dados o fueron para dar distinción a los sabios. Cierra sus ojos por unos segundos, levante su mano derecha y dile: Padre, yo quiero que mis manos sean llenas de recursos. Llena mi vida de recursos en esta mañana. Y yo sé que tú ahí donde estás necesitas recursos o emocionales, porque se te están acabando o se te acabaron. Necesitas recursos espirituales, porque ya no ves a Dios como debes verlo. Necesitas recursos físicos, porque si quizás estás enfermo o enferma en esta mañana, o necesitas recursos económicos. Yo sé que ninguna mano está llena 100%. Algo falta ahí para ti, para mí. Entonces dile: Padre, yo quiero que tú llenes mi vida de recursos. Señor, hazme sabio para que en mi vida existan los recursos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe algo? Los padres que no tienen recursos con sus hijos los llevan al psicólogo, sabiendo que usted y yo en casa somos la voz de Dios. Usted tiene toda la facultad para declarar lo que no es como si fuera sobre sus hijos. Para eso Dios se lo dio. Porque los hijos son los recursos del huerto del Edén desde Adán y Eva. Recursos incalculables, iglesia. O calcule el valor de un hijo. Calcule el valor de la familia. Un carro tiene una tasa. Una casa tiene una tasa de crédito, tiene un valor. Pero un hijo, un hogar, la presencia de Dios es imposible. Por eso Dios quiere llenar tu vida en esta mañana en la sabiduría de recursos, no en la necedad. Porque Dios le lleva la idea a los necios, pero difícilmente Dios bendice a un necio, porque sabe que sería malgastar sus recursos. Por eso el Señor en esta mañana te está dando recursos para que tengas una familia, pero la tengas feliz. Porque para tener familia cualquiera tiene familia. Que tengas una familia llena de provisión, tengas una familia llena de control. Diga conmigo: recursos. La primera distinción del sabio es servicio. Yo serví ininterrumpidamente 17 años en una iglesia. 17 años. Cuidaba carros. Su pastor, casado ya con esa esposa, cuidaba carros afuera para que no se robaran los carros de los miembros de la iglesia. Yo, con un walkie-talkie. Y como que medio iba restaurando, entonces me ponían al más peleón y yo era el más peleón de la iglesia. Entonces yo me agarraba con los ladrones afuera. Yo cuidaba carros, ¿verdad, amor? Allá afuera chupando frío en Suba. Y mi hermano predicando, yo cuidando carros. Después fui sirviendo de una cosa a otra, poco a poco. El servicio nunca será en vano, iglesia. Jamás. Jamás. Gracias al Señor, esta iglesia, al menos esta iglesia, nunca ha tenido servidores cuidando carros afuera. Estamos dentro de la sede. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Ven la importancia de servir? Porque la Biblia dice: todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Sirve hoy. Te lo garantizo en el nombre del Señor, en cuya presencia estamos en esta mañana. Mañana tú serás servido, pero a mejor o a gran escala.
El hombre que escolté hace 20 años atrás estuvo por una temporada aquí restaurándose su hogar y su familia aquí. Al mismo que algún día yo cuidé, porque lo cuidaba era Dios, como escolta, porque yo fui escolta antes de ser pastor, fui escolta de seguridad. Vino una temporada aquí, se restauró su familia, tomó lo que tenía que ir y partió a seguir su vida. Recursos. Algún día que él me dio, después yo le di lo que yo tenía. Él me dio sueldo, ropa y cosas que me regalaba como jefe en ese entonces, muy buen jefe. Después vino y se sentó y escuchó la voz de Dios en este lugar. Recursos, diga conmigo recursos. Nunca subestimes lo pequeño, porque lo pequeño, bien hecho, mañana crecerá. Nunca subestimes a nadie. Por eso, lo que hoy es una semillita, si es cultivada, si es sembrada en buena tierra, mañana esa semilla, solo una semilla, se puede convertir en un bosque entero. ¿O no? Entonces mira a la persona que tiene a su lado y dile: yo voy a comenzar a cultivar en ti. Y si tiene su familia cerca, dile: tú eres mi mejor recurso, te amo. Dale un abrazo y un beso. La tercera distinción que le quiero regalar en esta mañana, iglesia, es muy importante, que nos va a dar la sabiduría. Primero, la sabiduría nos dará una distinción de servicio. El sabio se distingue no por ser servido, sino por servir. Jesús lo dijo: yo no vine a ser servido, vine a servir. Lo segundo que Dios nos da, o nos da a los sabios. ¿Cuántos sabios hay esta mañana? ¿Cuántos nuevos sabios hay? Nos da recursos, ¿verdad? Y la tercera distinción que Dios nos da en esta mañana, o la sabiduría nos da, o Dios nos da por medio de la sabiduría, anótela, le va a encantar: resultados. ¿Cuántos quieren vivir con buenos resultados?